Pero de todas maneras vamos presentando al viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena. Hola, ¿qué tal? Buen ¿Cómo día, estás? Roberto, buen día a todos. ¿Cómo andan? Bueno, te invito a interpretar vos lo que nos acabamos de enterar y ahora se lo vamos a pasar bien a nuestro público. Sí, a ver, creo que está bastante claro cómo lo referías y cómo lo venimos diciendo en los últimos días y quedó más claro que nunca con el video que acaba de publicar la vicepresidenta. Cuando desde hace tiempo venimos denunciando la persecución política por vía judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes políticos, veníamos diciendo cómo luego del paso de Mauricio Macri por la presidencia se había enquistado un sector del Poder Judicial en arrodillarse frente a los deseos políticos de una fuerza política y le había hecho la tarea sucia, la tarea de perseguir opositores. En este caso ahora Cristina Fernández de Kirchner como víctima vemos las mismas prácticas. O sea, para Cristina Fernández de Kirchner no hay justicia nunca, no hay derechos ni garantías. Cuando se la persigue para enjuiciarla acusándola de falsos crímenes o cuando es víctima de uno de los crímenes más graves que puede existir, que es el atentado contra la vida. Y lo que llegó a un límite en esta investigación es efectivamente lo que vos acabas de referir. Venía bien la investigación, con muchas fallas muy graves desde el día 1 de esta investigación, pero se venía avanzando con algunos sinsabores, con algunos momentos más veloces, otros más lentos, hasta que apareció la primera pista política. Y lo grave de esto es que nadie está exigiendo una conclusión sobre esa pista política. Estamos exigiendo que se investigue. Y la justicia federal de Comodoro Pi se niega a investigar. No toma ni siquiera las primeras medidas tendientes a comprobar el testimonio del testigo. De hecho, el testigo que aparece el 23 de septiembre en la causa, si uno quiere sintetizar su testimonio, indica 4 elementos objetivos. Que él fue a almorzar a las 3 de la tarde del 30 de agosto al bar Casablanca. Que a su lado estaba el diputado nacional Gerardo Milman con 2 mujeres y que lo escucha decir la famosa frase, cuando la maten yo estaré camino a la costa. De esos 4 elementos objetivos que se pueden sintetizar de su testimonio, 3 están comprobados. El testigo estaba en Casablanca, Milman estaba en la mesa de al lado junto a 2 mujeres y al otro día viajó a la costa. O sea, no hay chance de cercenar Bueno, yo diría que el que no está comprobado es incomprobable, porque ¿qué tendrías que encontrar? Una cuarta persona que hubiera escuchado lo mismo. Si la justicia federal pretende que el diputado Gerardo Milman vaya, se siente y diga, sí, confiese. yo lo dije porque yo sabía que le iban a matar y estaba muy de acuerdo. Eso no va a ocurrir nunca. Justamente una correcta investigación lo que hace es buscar todos los indicios alrededor de un hecho para poder llegar a un grado de verosimilitud que le permita... Un hilo conductor, ¿no? Exacto, que le permita sostenerlo. No se hizo una sola medida de prueba. Es más, el diputado Gerardo Milman se presentó, en el expediente se presentó, es un decir, incorporó un escrito de una carilla en el que dice, no, yo no dije eso, denuncio por falso testimonio al testigo. A los 5 minutos, la jueza Capuchetti extrajo testimonio y denunció al testigo por falso testimonio. O sea, vemos una diferencia de velocidades demasiado evidente. Y eso es lo que pone un límite que hace entender a la vicepresidenta y a sus abogados que esta investigación no puede seguir en ese juzgado. Evidentemente no se quiere investigar. Y hay decenas de pruebas propuestas por la querella de Cristina Fernández de Kirchner que al día de hoy no se han producido. Y todos sabemos que los primeros tiempos de una investigación compleja son los más importantes. O sea, lo que no se investiga en los primeros meses de una investigación de este tipo no se va a poder comprobar. Después se pierde, nunca. ¿no? Y estamos hablando del atentado más grave desde el retorno de la democracia. O sea, es el hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia. Entonces, es inadmisible que la justicia federal de Comodoro Pi actúe de esta manera. ¿Cuáles son los antecedentes de Capuchetti? Bueno, Capuchetti fue nombrada durante el gobierno de Mauricio Macri, es una empleada de la Justicia Federal, ella era secretaria en otro juzgado federal y fue nombrada con el apoyo de la fuerza política, obviamente, de Mauricio Macri cuando gobernó. Es la última incorporación que tiene la Justicia Federal de Comodoro Pi. Ella era secretaria federal dentro del edificio. ¿Pero no tenía una hermana en la AFI o algo por el estilo? Bueno, luego durante el macrismo... Finalizado el macrismo, supimos que tenía una hermana trabajando efectivamente durante el macrismo en el servicio de inteligencia, pero lo más grave, insisto, la justicia federal no sabe investigar crímenes complejos, eso está demostrado hace muchísimos años. El problema es que acá no están haciendo ni siquiera el esfuerzo por investigar. Están decidiendo no investigar. Están decidiendo no investigar. No es que nadie está disconforme con el resultado de la investigación porque no tenemos resultados, o sea, no se están dando ni siquiera
los pasos necesarios, aunque sea para descartar la participación de Gerardo Milman. La verdad que hay cosas que... un diputado nacional... Que él mismo debería pedirlo, claro. Él debería exigir su desvinculación, probando que efectivamente no... Sería una buena pregunta saber por qué no quiere investigar Capuchetti. Bueno, es que esa es la reacción que se notó del edificio. ¿A quién encubre? Y no es solo la actitud del juzgado federal a cargo de Capuchetti, es también una actitud de lo que llamamos nosotros el edificio. Digo, la sala 1 de la Cámara Federal porteña, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, hace 2 semanas emitieron 2 fallos demoledores para la investigación. Particularmente en el caso de Capuchetti, dijeron, mire, usted ya tiene preso a Sabac Montiel y a Uliarte, el chico que disparó, la chica que lo acompañaba. Déjelo ahí. Eleve rápido a juicio. Claro. Partir una causa de estas características, elevando un pedacito a juicio para que un residual hipotéticamente se siga investigando, es una señal de impunidad gravísima. Bueno, guarda con lo que están haciendo, porque alguna vez serán juzgados y a vos te van juzgando según lo que haces. Si vos te vas cebando y seguís avanzando, bueno, esto es encubrimiento. Sí, bueno. ¿No? Quiero que pongamos, ahora el video está, y yo les quiero, primero presten atención, porque está bien enhebrado lo que se dice, está bien argumentado, y segundo la frase con la que termina, que es una frase que yo conté acá, que Cristina decía en off. Fue tu primer editorial desde La Llave Sin Fin. Así es. Pero que ahora Cristina lo dice en on. Me quieren presa o muerta. Mira. El 1 de septiembre, antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía. Su nombre es Fernando Sabac Montiel. No actuó solo. Estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen. Este hecho fue el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año. ¿Pero quién estuvo detrás del intento de asesinato? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, 2 días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a 2 mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó. Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo. Y efectivamente estaba acompañado por 2 mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la costa. A los 2 días quisieron asesinar a Cristina. Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa. ¿Quién es Gerardo Milman? Fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, donde manejó el área de inteligencia. Integra la mesa del PRO y es diputado nacional por el mismo partido. ¿Quién es una de las mujeres que lo acompañaban en Casablanca? Carolina Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012. En 2017, Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Lux Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria. Tiene una segunda empresa y otra socia, Mariam Rue, la panelista del programa de Crónica TV, en el que llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabac Montiel y Brenda Uliarte, semanas antes del atentado. ¿Hay otras conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina? El 18 de agosto, 13 días antes del atentado, Milman presentó, cual moderno Nostradamus, un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los cofirmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina. El proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase: sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina. Pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima. La quiere presa o muerta. Y la pregunta es, si en este caso, si estuviéramos en un juicio en donde Cristina es la acusada, es difícil recusar al juez. Bueno, ya lo hemos visto en otras casos. Ahora es la víctima. Claro. ¿Tiene más potencia eso? No solo tiene más potencia, sino que tiene una ley nacional de la víctima que la ampara.
y que indica cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos que la justicia debe respetar respecto al rol de la víctima, y ni siquiera eso se está cumpliendo. O sea, el mandato que tienen, insisto, y esto tiene responsables no solo personales, individuales, tienen responsables institucionales, porque quienes revisan toda esta actuación son Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Digo, jueces de los que venimos hablando hace tiempo. Claro. Jueces que desde hace 2 años se cumplen esta semana. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que su designación era ilegal y que debían dejar ese lugar en cuanto el Consejo de la Magistratura apruebe el concurso que designa a los jueces titulares de esa sala. El concurso está para votar en el plenario del Consejo de la Magistratura desde el 30 de noviembre del año pasado. Cuando estaba presto a votarse, ¿qué ocurrió? La Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y el presidente de la Corte asume como presidente del Consejo. Desde abril, en que el doctor Horacio Rosati asumió la presidencia del Consejo, él es el responsable de que no se cumpla el fallo que él mismo firmó. Para que el lugar de Bruglia y Bertuzzi sea ocupado conforme al mecanismo constitucional. Cuando vemos la resolución de la Corte de ayer, en la que toman la decisión invadiendo y otra vez más pasando todos los límites, como no se tenía registro en tiempos democráticos, invaden las esferas de actuación del Congreso, del Senado, diciendo cómo deben organizarse los bloques parlamentarios, digo que están protegidos por la Constitución. El reglamento del Senado tiene rango constitucional por el artículo 66 de la Constitución. Sin embargo, la Corte toma la decisión de decir que no, que la división en bloques del Senado de la Nación no se ajusta a los criterios del propio fallo que ellos dictaron el 16 de diciembre del año pasado, y en virtud de eso deciden remover al senador Doniate. Lo que demuestra es que el fallo respecto del Consejo de la Magistratura no tenía nada que ver con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley que regulaba el Consejo, que venía funcionando hacía 16 años. Tenía que ver con el escenario político de votos dentro del Consejo del 16 de diciembre. De hecho, en el fallo de ayer, la Corte que dice, no, hay que tomar la conformación de bloques del 16 de diciembre, no la actual. Eso no es una decisión que pueda tomar la Corte. Guarda, porque además menciona el artículo 36 de la Constitución, en donde se puede acusar a Cristina de atentar contra la democracia. No, el fallo está lleno de traición a la patria, lleno de descalificaciones es una amenaza, personales como nunca se ha visto. Es Yo una amenaza, desde hace 2 días ¿no? vengo diciendo que es más parecido a una columna de Clarín que a un fallo de la Corte. Bueno, O sea, pero es que la Corte es Clarín. Absolutamente. Bueno, eso marca un poco la dificultad a la que estamos asistiendo en materias de reformas, de reacomodamiento de esta situación. Ni la oposición ni Clarín tenían la Corte ni los principales esquemas de la justicia federal en otros tiempos. Hoy, tanto la Corte como algunas cámaras federales, algunos juzgados de primera instancia, insisto, luego del poder que Mauricio Macri le cedió a cambio de que lleven a cabo la persecución política que él necesitaba, se enquistó dentro de los propios tribunales. Y eso es lo que estamos asistiendo. El fallo de ayer no tiene antecedentes en términos, incluso la ausencia de argumentación técnico-jurídica. No se ha visto. A lo largo de la historia de la Corte hay fallos que gustan más, gustan menos, pero la Corte fijaba doctrina, los fallos se estudiaban en la Facultad de Derecho. No son panfletos periodísticos y políticos los que está emitiendo la Corte Suprema de Justicia. Y además lo hace, insisto, un fallo absolutamente impropio, casi que no tiene ningún efecto, porque el mandato del senador Doniati finaliza la semana que viene, el jueves. Bueno, el efecto es político. El efecto, claro, exactamente. Clarín dice hacen el esfuerzo. Clarín dice que sirve para generar la próxima conformación también. Bueno, lo único que faltaba es que ahora le demos ultraactividad a las decisiones judiciales en casos concretos. Los casos se resuelven hacia atrás, o sea, están resolviendo la situación de Doniate de abril del año 2022. Si de ahora en más vamos a decir que este fallo va a tener una ultraactividad hacia el futuro, bueno, directamente ya es la suma del poder público y eso sí es una afectación grave a la Constitución. O sea, eso sí es un delito de los más graves que prevé la Constitución Nacional. Uno de los pocos delitos. Igual no les des ideas, porque capaz... No, claro, el tema es que lo estarían cometiendo ellos. Y uno recusa a Capuchetti, ¿y hay algún magistrado en Comodoro Pi que le dé garantías de que se va a investigar? Claro. Mira, yo creo que eso hay que juzgarlo ex post. Nosotros tenemos que ver cómo actúan. Esto es cómo se trabaja en el expediente.
nosotros vemos, por ejemplo, una diferencia de velocidades muy importante en la otra causa, que es la que tramita el doctor Marcelo Martínez de Giorgi, en la que se denomina Revolución Federal. En esa causa se tomaron medidas. Sí, ¿no? Miren, hay proveídos ordenando más de 32 medidas de prueba firmadas un domingo a las 6 de la tarde. Me parece que eso es una actitud que demuestra que se está investigando un hecho de otras características. De hecho, no es un delito común. De hecho, él mismo pidió la unificación de las causas y fue Capuchetti con la confirmación de Llorens diciendo son motivos separados, ¿no? Exactamente. Tanto Martínez de Giorgi como Polichita, Polichita nadie puede acusarlo de tener algún grado de simpatía respecto del kirchnerismo. Es el fiscal ni más ni menos que investigó la causa Otesur. Y el fiscal Polichita hizo un dictamen muy duro diciendo, señor, está en peligro la democracia. Tengamos mucho cuidado. Y él solicita la detención de las 4 personas que fueron detenidas, Morel, el que había recibido el financiamiento de la familia Caputo, la señora Basile, Sosa Guerra. Y la Cámara Federal los libera. O sea, tiene un fiscal y un juez investigando ni más ni menos que hechos que ponen en riesgo la democracia, y a la Cámara Federal porteña, la Sala 1, le agarra un ataque de garantismo nunca antes registrado y los libera porque dice que no hay riesgo procesal. Cuando esa misma Cámara Federal ha mantenido durante años exfuncionarios detenidos en prisión por causas en las que se investiga el trámite de expedientes que son imposibles de alterar, expedientes públicos que están documentados, que la justicia los tiene hace años, y acá, sin embargo, no ve un riesgo procesal de que no pueda ser destruida prueba, por lo tanto no merecen estar en prisión, pueden esperar el proceso de libertad. Puede haber una fuga, ¿no? Por supuesto, claro, una persona recibe 15 millones de pesos de financiamiento, tiene más elementos que otro como para fugarse. Yo tengo una pregunta que es más por ahí del orden del sentido común, porque ya vemos que no hay poderes en el Estado que puedan hacer resistencia al momento, salvo el poder de la calle, no el poder popular. Sí. No hay porque uno a veces tiende a confundir el poder judicial con la justicia, que son dos cosas distintas. Dentro del poder judicial, ¿hay sectores que se resistan y que en el futuro puedan llegar, a conjugar alguna transformación adentro? Porque la sociedad civil no tiene las herramientas técnicas, el conocimiento, el capital social o cultural para poder resistir. No, ni debería tenerlo. Bueno, es exigirle a la ciudadanía una tarea bastante ingrata, que tenga que hacerse cargo desde adentro. Efectivamente, nosotros trabajamos incansablemente por reformar este estado de cosas. Es un trabajo silencioso que no se ve, lamentablemente, con muchos más sinsabores que motivos de celebración, porque realmente, la estrategia regional de ir por dirigentes políticos vía el Poder Judicial fue una estrategia muy perversa, pero inteligentemente decidida. No es una situación que se vive exclusivamente en la Argentina, ocurrió en Ecuador con Rafael Correa, en Bolivia con Evo, en Brasil con Dilma y Lula. Encontraron, están de modé, son inaceptables para la sociedad los viejos golpes militares, pese a lo que ocurrió en Bolivia. Son inaceptables, tienen mala prensa hoy en día asaltar los poderes políticos vía las fuerzas militares, y encontraron una forma muy efectiva, que es la de ir por los poderes judiciales. Y efectivamente esa es la dificultad, porque no está previsto en ningún esquema constitucional, en ningún esquema legal, qué hacemos cuando es un propio poder del Estado el que se da vuelta contra el propio Estado de Derecho. Exacto. Eso no está previsto. El conflicto de ayer es un verdadero conflicto de poderes. O sea, es un poder del Estado inmiscuyéndose en facultades exclusivas y excluyentes del otro poder. ¿Quién lo resuelve? Claro, por eso la pregunta. La Constitución Nacional no tiene previsto, y los problemas entre dos partes, siempre hay un tercero que los tiene que resolver. En este caso no. ¿Cómo hacemos? Claro, pero es sano que no la tenga ¿cuál es la previsto? forma de resolver este conflicto de poderes? Política. La Constitución no, exactamente, la Constitución Nacional no prevé. Entonces, la única forma es política, es encontrar una solución política. El problema es que hay sectores de nuestra política muy antidemocráticos que son los que están beneficiándose con este poder judicial trabajando para ellos. Y eso es lo que está generando que sea tan difícil encontrar el agujero al mate y resolver esta situación. Bueno, hay varios jugadores, ¿no? Está el partido de la oposición, están los medios hegemónicos y está una buena parte del Poder Judicial. Hay un conglomerado de poder importante, algunos no regulados, digamos. Exacto, exactamente. Pero no quería dejar de contestar tu pregunta, porque claramente hay sectores judiciales que no están en esto. Hay sectores judiciales que velan por la protección de los derechos de los ciudadanos, por el cumplimiento de la Constitución, etcétera. Y que incluso han sido apartados durante el macrismo. Han sido apartados y perseguidos durante el macrismo, pero tampoco tienen la práctica
de hacer esta tarea de resistencia, porque históricamente el Poder Judicial, digo, desde su concepción misma, era un poder que no hablaba públicamente. La famosa frase, los jueces hablan por sus sentencias. La cuestión de la casta es real. Claro, la casta es real. Desde las universidades. Pero hasta de los buenos. Claro. Hasta de los buenos Sí. es real porque creen, no, ¿cómo Es voy a una meter cultura, yo en sí. un debate político? No, no es un debate O sea, no político. existe la justicia popular, digamos. Exactamente, es un debate por la vigencia de la Constitución y el Estado democrático el que estamos dando. Sabemos que hay sectores que están muy disconformes con lo que está sucediendo, se reúnen, lo analizan, pero tampoco es tan parcializada la actuación del judicial. Claro. Cada judicial históricamente que hizo resolvió su quintita, su juzgado, su sentencia, su expediente. Hubo intentos, obviamente, conocimos de creación de otras asociaciones cuando se discutió la democratización de la justicia en el año 2013, Claro. nació Justicia Legítima, pero son organizaciones que no tienen una práctica de resistencia frente a esto, porque el juez está macheado, está formateado Por eso digo, desde la para un universidad. trabajo individual, absolutamente, y creo que ahí está la clave de la solución. Y el problema es que eso lleva muchísimo tiempo. ¿De qué está compuesto nuestro Poder Judicial? Nosotros nos jactamos con muchísimo orgullo de las 17 universidades nacionales que creamos en la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Bueno, yo estoy convencido que una de las soluciones a este estado de cosas es cuando el Poder Judicial esté integrado por personas que reflejen la composición social de nuestro país. El día que el pibe de La Matanza, que es primer profesional dentro de toda su familia, pueda acceder en igualdad de oportunidades al cargo de juez federal y no provengan siempre del mismo espacio político, del mismo semillero, de la misma universidad, creo que vamos a tener una justicia realmente más cercana a la gente. Porque no hablamos solo de la persecución política, digo, el sinsabor de este mal funcionamiento derrocha en todo el funcionamiento Ahora, de la discúlpeme, de la ¿no? Pero justicia. si esto Sí. pasa ahora con el peronismo en el Poder Ejecutivo, Claro, yo no sí. quiero saber lo que va a pasar cuando esté la derecha en el Poder Ejecutivo y cuando haya una mayoría de la derecha y la ultraderecha en el Congreso. Realmente creo que no van a alcanzar las cárceles para meter preso a los dirigentes populares. ¿No? Ahí- Porque no va a hacer falta como la dictadura cerrar los sindicatos o cerrar el Sí. Congreso, porque los van a domesticar. Cuando metan preso a 5 sindicalistas, los demás van a entender el mensaje y así va a ser con los No, medios de hecho, comunicación y con todo. Se están jactando de eso. No solo vamos a hacer lo mismo, sino que lo vamos a hacer más rápido, más Sí, feroz, y más mejor, violento. entre comillas. Yo te quería preguntar, en este marco de lo que ha sido la decisión de Cristina de instruir a sus abogados para recusar a Capuchetti, y teniendo en cuenta también que como correlato ella dice, me quieren muerta o presa, no me quieren como víctima, es decir, que no se reconoce justamente la calidad de víctima de la causa, esa es su lectura, y a su vez nos constituyen, decíamos hoy más temprano, en una sociedad victimaria, porque nos enseñan a cargar un arma desde la tapa de un diario, porque no generan esto. Digo, ¿qué margen queda para que esta recusación no suceda? Bueno, a ver, la recusación en principio la tiene que aceptar. Claro, por eso, ella Capuchetti. misma. Obviamente eso puede ser apelado, y esa apelación la van a decidir ni más ni menos que Bruglia, Bertuzzi y Llorens. ¿Apelado por quién puede ser? Por la querella. propia víctima, por Claro. Cristina. Cristina Fernández de Kirchner, si no le conceden la recusación que ella está requiriendo, O sea, si sí. se la Lo rechaza. que pasa es que la verdad que si la víctima que la quisieron matar le dice, mirá, correte porque no estás investigando bien y no se corre, es tan vergonzoso. Sí. Digo, Bueno, ¿no? sería una Porque además, vergüenza más. a ver, ¿qué le estamos diciendo acá? A los autores materiales, ¿no? A los de Revolución Federal que los liberamos. Sí. A los autores intelectuales no los vamos a investigar. Le estamos diciendo al próximo, mátenla que no es nada. Claro, nos constituyen Es que ese es el victimarios mensaje. fáciles. Mátenla que no ese, es nada. ese es el mensaje en términos de riesgo democrático y para nuestro país. El fallo de la Cámara Federal de la semana pasada, cuando libera a estas 4 personas de Revolución Federal, cuando dice, bueno, esta investigación está... El mensaje es, la violencia política no tiene mayores consecuencias. O Claro. sea, que es lo mismo que resuelven respecto de cualquier ciudadano, digo. Cuando digo la insatisfacción por el funcionamiento de la justicia y cómo esto derrama, se traduce también en los pequeños conflictos de vecinos, del pequeño comerciante, la víctima de la inseguridad, que viven exactamente lo mismo. Obviamente, es Cristina Kirchner, es un atentado político, tiene otra dimensión, pero esto lamentablemente se vive permanentemente en los tribunales, porque no hay una verdadera concepción de satisfacer los derechos y garantizar los derechos de la víctima en nuestro país. El mal funcionamiento judicial se derrama por todas las estructuras de la justicia. Y cuando el mensaje proviene de las más altas esferas de la organización del Claro, Poder peor. Judicial,
de la Corte, de las cámaras federales, etcétera, todo ese mensaje es decodificado hacia abajo como un viva la pepa. No pasa nada, si yo duermo un expediente no pasa nada, a mí nadie me controla. Cuando el Consejo de la Magistratura deja de funcionar, ¿cuál es el mensaje para los jueces? No hay régimen disciplinario. Impunidad. Si el Consejo de la Magistratura es el que maneja el régimen disciplinario de los jueces, si no hay sanción, haces cualquier cosa. Entonces, quedamos a merced de la ética individual de cada magistrado. Ahora, pregunta, y eso es lo que no puede ocurrir. Está caracterizada ya la justicia. Tenés diagnosticado el problema. Sí, No hay sobrediagnosticado. Sobrediagnosticado. ¿No hay un déficit político de resolución? Bueno. Porque usted, el gobierno comparte Cámara con la oposición. Sí. Comparten organismos institucionales con la oposición. Se cruzan todos los días en los pasillos. El propio Consejo de la Magistratura. De hecho, tenemos integrantes dentro del Consejo. O sea, están obligados a hablar o hablar, digamos, pero institucionalmente te sientan ahí a hablar con el otro, a acordar algo, etcétera. ¿No hay posibilidad de destrabar políticamente? Mirá, hasta ahora no se ha logrado. No se ha logrado. En materia de reforma judicial hemos enviado todos los proyectos posibles. Reforma del Consejo de la Magistratura, reforma del Ministerio Público Fiscal, candidato a Ministerio Público Fiscal, reforma de la Justicia Federal de Comodoro Pi, reforma de la Justicia Federal del Interior del país, reforma de la Justicia Penal Económica, fortalecimiento de la Justicia Federal del Interior en materia de narcotráfico, en materia de delitos ambientales. Hemos hecho todo el catálogo posible. No ha salido una sola ley. O sea, en todas hemos obtenido la aprobación del Senado, todas están trabadas. Incluso la de 2020 ya hasta perdieron estado parlamentario. En la Cámara de Diputados no se ha logrado un solo consenso político. Personalmente acompañé al ministro Soria a la comisión, al plenario de la Comisión de Justicia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados para explicar el proyecto del Consejo de la Magistratura. No hubo una sola pregunta respecto del Consejo de la Magistratura. La oposición no le interesaba. Quisieron discutir desde el avioncito que estaba en Ezeiza con los tripulantes venezolanos hasta... no les interesa porque están muy cómodos. Ahora, nosotros no tenemos que cesar ni un solo día en conseguir el consenso político necesario. En el Consejo de la Magistratura, donde tenemos representantes, tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos un representante del Poder Ejecutivo, todos los días exigimos tratamiento de plenario de los concursos, que avancen los concursos, que se vote la Cámara Federal de Comodoro Pi, que se cubran las vacantes del interior. Ayer repasaba, tenemos 83 cargos de jueces en el Consejo de la Magistratura esperando en el plenario para ser designados. O sea, hay 83 juzgados federales y nacionales que están vacantes. Y eso se siente día a día en las causas. Claro, y eso genera que uno cubra otra vacante, que tenga doble trabajo, que se interese por una cosa más que por otra, el régimen de subrogancia, que yo entiendo, le genera un 30% más de sueldo a personas que ganan muy bien. Digo, son los funcionarios públicos que más ganan, y por lejos, digo, sextuplican al funcionario más importante del Poder Ejecutivo, que es el presidente. Digo, y sin embargo pelean por subrogar otro juzgado, pues eso significa un 33% más de sueldo. Digo, estamos en una situación absolutamente grave. Ahora, ¿la única solución cuál es? La política. Nosotros tenemos que conseguir, y la política ¿cómo se logra? Como vos decías también, con respaldo popular. ¿Pero no se le puede hacer pagar costos políticos más evidentes a esa oposición? Bueno, mirá, vas a tocar un tema que me preocupaba antes de venir. Y casi esto se va a transformar en una sesión de terapia personal. No, en serio, el hecho de dar las notas, de quejar, de sobrediagnosticar, yo lo vivo eso y lo sufro. Yo estoy convencido como funcionario público que cada vez que me llaman yo tengo que dar explicaciones. Reciba los cachetazos que reciba. ¿Me entendés? Y es importante porque creo que tenemos que socializar la cuestión de la justicia hasta el hartazgo, sin caer en trasponer la solución. Lo que pasa es que cuando lo comenta un ministro o un viceministro queda como un comentarista. Claro, pero yo lo vivo eso, y lo vivo con un sinsabor enorme, Roberto, no me agrada. Digo, yo trabajé los 12 años del gobierno anterior y concretábamos todo lo que nos proponíamos. A mí no me hace ninguna gracia estar haciendo proyectos todos los días, trabajar 15 horas por día, proponer decretos, proponer leyes, proponer resoluciones, y que nada funcione. Bueno, porque estamos ante un problema mucho más grave. Ahora, eso no me va a hacer ni cesar en la tarea, hasta que lo disponga quien lo tiene que disponer, que no soy yo, obviamente, ni tampoco explicar lo que tengo que explicar. Yo tengo el deber de explicar esta situación, y si con esta explicación convencemos a 2 ciudadanos más respecto a la gravedad del problema, creo que vamos a estar aportando ante esta dificultad. Caso Brul y Bertuzzi, nosotros los movimos por decreto.
Le llevamos al presidente en agosto del 2020, los decretos, removimos inmediatamente por decreto a Bruglia, a Bertuzzi y a Castelli, que son los 3 jueces dentro de otros, pero los que más ilegal habían hecho el traslado. Que paréntesis, Castelli tiene la causa Cuadernos dentro del TOF que integra. Exactamente. Esos decretos nos lo anularon con todas las instituciones que intervenían en el trámite en 15 días. ¿Cuál es la alternativa? ¿Tomar por asalto el Congreso? ¿Tomar por asalto la Corte? Bueno, no, estamos buscando una salida democrática a este problema. Y eso es con más política, más convencimiento y que le quede claro a la gente quiénes son los que defienden esto. ¿A quiénes son los que se benefician con este sistema de administración de justicia? Creo que ese es el camino que A mí me gustaría saber por qué a Capuchetti de la Cámara le preocupa tanto que esto no se siga investigando. ¿Conocen a quién están encubriendo? Porque si fuera un desconocido, ¿para qué esforzarse por encubrirlo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo por cerrar la investigación, por no investigar? ¿Saben entonces a quién están encubriendo? Pues si fuera un desconocido. Seguís, quedás bien, estás investigando a la vicepresidenta, das una muestra, decís, tanto que nos acusan, acá estoy. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en encubrir? ¿A quién están encubriendo? Eso genera la mayor sospecha sobre lo que ocurrió. Fíjate, Roberto, la pista Milman, como se la denomina, se introduce por este testimonio de la persona que estuvo tomando el café en Casablanca el 23 de septiembre. No había salido en ningún lado. Se convoca a testimonial a las 2 mujeres que lo acompañaban. Iniciaron la testimonial mintiendo, las 2. Digo, que eso tiene consecuencias que judiciales. no reconocen haber estado ahí hasta que les muestran el video y dicen, es innegable. No estuvimos nunca. Una vez fui a comprar un tostado en marzo, dijo una. No cualquier mentira. Mienten sobre el hecho mismo sobre el que se las acusa. Una dijo, la última vez fui a comprar un tostado en marzo, Roberto. Y le mostraron el video y no Cuando les quedó mostró el otra. video, Blanca. Mirá si no son, Blanca se puso no son sospechosos. bueno, sí, pude haber estado. Empezaron la declaración mintiendo. Que es un delito. Es un delito. Básicamente. Es un delito mentirle a la justicia federal en la investigación de un delito, en una causa judicial. Cuando finaliza la testimonial, uno de los abogados de la vicepresidenta le dice, bueno, solicito que se retengan los teléfonos para peritarlos. Que en un caso de estas características, cuando estamos hablando de un comentario en un bar, es la única forma que tenés. Claro. Pero hombre, en cualquier país del mundo quieren matar al vicepresidente, ¿sabés cómo te sacan el teléfono, te dejan preso hasta que... Y después te piden perdón. Claro. Ni siquiera eso, nadie está pidiendo eso. Nadie pidió detener a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Lo que estamos pidiendo es que sobre lo que más o menos hay prueba bastante certera se avance. La jueza rechazó secuestrarle el teléfono a las 2 testigos. Es lo único que ibas a obtener alguna prueba, quizás un mensaje cuando salieron de la reunión. Claro. Che, ¿viste lo que dijo este tipo? Qué locura, este está loco. No sé, cualquier cosa, lo que la imaginación lleve. Algo que te acerque a la frase que no puede ser reproducida. Se negó porque dice que no puede afectar la privacidad de terceros. Estamos investigando un magnicidio. Che, avísenle que a mí me tiene pinchado el teléfono hace un montón de tiempo. La privacidad de terceros, de hecho, es del juzgado la responsabilidad de proteger la privacidad de terceros. Si te encontrás con un mensaje que no tiene nada que ver con un tercero, vos sos la responsable de desecharlo, pero no puede ser la excusa para no investigar un homicidio. No, y de hecho dieron a conocer la identidad que estaba protegida de este testigo. Exactamente. Que Además pasa a ser filtraron, fundamental. no solo eso, filtraron la identidad del testigo que se estaba manteniendo en reserva, sino que además lo denunciaron. Claro. Y lo están investigando por falso testimonio. Un ciudadano tardó 20 días en animarse. El atentado fue el 1 de septiembre. O sea, Tardó 20 días en animarse. Hay un hecho que es muy característico. Esta persona escucha lo que escucha y ve a Milman en el bar el 30 de agosto, 2 días antes del atentado. A los 40 minutos del atentado estaba viendo la tele lo que pasaba, que ni siquiera lo entendíamos nosotros. La primera media hora estábamos todos, che, ¿qué pasó? Sí, Pero había un arma, no había un arma, todos movilizándonos a ponernos a trabajar, obviamente, pero le manda un mensaje a un diputado del bloque, porque es un empleo legislativo, porque Casablanca van todos los empleados del Congreso a almorzar, básicamente. Dice, no puedo creerlo. Ayer, de hecho se equivoca, él creía que había sido el día anterior y se comprobó que había sido el anterior, el 30. Ayer escuché a Milman decir esto, estoy temblando. A los 40 minutos del hecho. 22:36. 22:36. El diputado le dijo, mirá, tenés que ir a decirlo a la justicia. El tipo estaba muerto de miedo. Y claro, lógicamente. Dice, pero claro. si escuché que que te sabía cuiden. que iban a matar a la vicepresidenta, imagínate a mí que tengo un contratito en el Senado. Estaba muerto de miedo el hombre.
El 23 de septiembre se anima a ir al juzgado y a declarar. No se tomó una sola medida. De hecho, él declara, estaba con mi cuñado, que no tiene nada que ver con la política, no trabaja en el Congreso. Al cuñado lo llamaron 16 días después de que declaró el testigo. Que era la primera prueba. Usted fue a Casablanca. Es un detalle muy importante el que da Giselle de la hora, en el que el testigo avisa, porque dice que ahí no hay una especulación, no hay un armado, es un tipo que lo Es su ve reacción y inmediata. le manda inmediatamente al político más cercano, qué sé yo, y dice, che, ¿entendés? No es que se juntaron una semana después y dijeron, ¿qué te parece si armamos y decimos que Milman? No. Pasó en el momento, está el mensaje, está comprobado. Entonces son indicios serios, y a eso le sumás que los testigos niegan haber estado en el lugar donde sucedió el hecho. Sí, y Roberto, en esto también el mecanismo de revictimizar a la víctima, que es Cristina, ¿no? Impartiendo la no investigación, es decir, la impunidad, y por otro lado la de perseguir a quien se anima a decir algo, que es absolutamente disciplinador para quien eventualmente quiera decir algo, porque vos buscás que te proteja la justicia, no que te exponga. Exactamente. Bueno, nos pasó cuando se reiniciaron los juicios de lesa humanidad. La tarea de convencimiento de un testigo de que un Estado te va a proteger. Pues es el Estado el que me torturó. Es el Estado el que me persiguió. Incluso hoy cuesta mucho que se cumpla la ley de víctimas por parte de jueces federales. Es que a mí me parece que después de esto vienen los estamentos internacionales, porque el Estado nacional no está cuidando a la víctima que es Cristina. Entonces ya nos pasó en este país que tuvimos que hacer reclamos internacionales y que empezamos a apelar a la defensa de los derechos humanos porque era el Estado el que nos atacaba o el que no nos cuidaba. Bueno, está pasando lo mismo. Yo entiendo que está envuelto en otra cosa, como dice Mena, no es la dictadura tradicional. Ahora, los términos, el fin último es el mismo. Porque vos decís, tengo el Congreso abierto, sí, pero ¿quién lo maneja? Los jueces. Tengo un presidente que ganó las elecciones, sí, pero hay un montón de decisiones que no la tienen tomada porque los jueces le dicen que no. La libertad de nosotros, digo, acá fueron presos los dueños de los... Había 3 medios opositores. 3 medios opositores. 1, C5N, fueron presos. 2, Radio del Plata, fueron presos. 3, Santa María, lo hicieron echar a Berbisky para no meterlo preso. Y eso era en la época en que prometían que íbamos a vivir mejor. Esa fue la vez que llegaron diciendo, nosotros los vamos a hacer felices. Imagínate ahora, cuando lleguen, después que nos amenazaron, que va a haber muertos en la calle, que van a sacrificar a los sindicalistas como a un animal muerto, que nos muestran, te la pasan por la cara y te dicen, nosotros hacemos lo que queremos, nos metemos en el Congreso, le decimos a esta víctima que no... Imagínate lo que van a hacer estos tipos, yo vengo advirtiendo. Se van a cargar la democracia, se la van a cargar la democracia. Esto está pasando, esto es muy feo. Yo se lo estoy diciendo a todos los que tienen internas, qué sé yo. Guarda con esto, guarda con esto, hemos tenido muchos muertos. Es muy feo. ¿Podemos ver un minuto más el video nuevamente, por favor? Porque es muy interesante la argumentación, el hilo argumentativo del video, ¿sí? Dale. El 1 de septiembre, antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía. Su nombre es Fernando Sabac Montiel. No actuó solo. Estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen. Este hecho fue el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año. ¿Pero quién estuvo detrás del intento de asesinato? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, 2 días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a 2 mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó. Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo. Y efectivamente estaba acompañado por 2 mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la costa. A los 2 días quisieron asesinar a Cristina. Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa. ¿Quién es Gerardo Milman?
Fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, donde manejó el área de inteligencia. Integra la mesa del PRO y es diputado nacional por el mismo partido. ¿Quién es una de las mujeres que lo acompañaban en Casablanca? Carolina Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012. En 2017, Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Lux Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria. Tiene una segunda empresa y otra socia, Mariam Rué, la panelista del programa de Crónica TV, en el que llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabac Montiel y Brenda Uliarte, semanas antes del atentado. ¿Hay otras conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina? El 18 de agosto, 13 días antes del atentado, Milman presentó, cual moderno Nostradamus, un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los cofirmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina. El proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase: sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina. Pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima. La quiere presa o muerta. Bueno, atención con la enorme importancia de esto. Digo, en Estados Unidos, que Biden iba a ser arrasado, Biden recupera buena parte advirtiendo a la población que iban a perder la democracia. Una democracia de varios cientos de años. Lula acaba de ganar las elecciones diciéndole a la población: defendamos la democracia porque la perdemos. Yo creo que claramente, el eje discursivo, la narración, toda la fuerza, toda la energía que pueda tener el Frente de Todos, tiene que ponerla sobre la mesa para hacerle entender a la población que estamos a punto de perder la democracia. Con otras formas. La historia ya va a identificar y le va a dar ribetes más concretos. Hoy hay gente que no se da cuenta. Ya se van a dar cuenta, ya va a haber una CONADEP, ya va a haber un nunca más, pero tenemos que darnos cuenta ahora. Yo en un minuto voy a pasar al ministro de Economía, que anunció no un congelamiento, sino precios fijos para los próximos meses. A mí me interesa mucho esto porque yo no creo en las casualidades. ¿Sí? Yo creo que hay actuando políticos, jueces, sectores financieros que empujan sobre el dólar, alimenticias que empujan sobre el precio de los alimentos. Por eso es que yo pongo sobre la mesa y hablo todos los días con todo el mundo. Bueno, ¿están seguros de que estas son las herramientas adecuadas? Porque nosotros podemos pensar en la democracia porque tenemos la panza llena. ¿Sí? Vamos a los títulos y hablamos de eso. Dale, muchas gracias. No, por favor. Martín, Gracias muchas gracias. Muy Muchas amable gracias como ustedes. siempre.